Buen día, amigos. Les saluda Roberto Bonilla de Novarum México. Me considero un copiloto organizacional e innovador social. Nuestro eslogan es Construyendo Mejores Futuros, ya que nuestro objetivo es implementar acciones en el presente para garantizar un futuro más prometedor, tanto para las empresas como para la sociedad. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Rocío Naveja. Me voy a permitir leer su semblanza para posteriormente darnos el saludo e iniciar el diálogo con el tema que tenemos el día de hoy sobre las escuelas extendidas. Vamos a ver cómo aplicamos el concepto del hubiera si existe. La doctora Naveja es doctora en política criminal por el Centro Jurídico Universitario, maestra en desarrollo humano y social, licenciada en economía y empresaria en el campo de la educación. Ha sido docente e investigadora por 27 años, conferencista a nivel nacional e internacional. De igual forma, ha sido expresidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, expresidenta del Observatorio Ciudadano de León, consejera de diversas organizaciones públicas y privadas en materia de seguridad, salud, anticorrupción y atención a menores infractores. Coautora de 2 libros, Modelo de Atención Postpenitenciaria y Actos de Prevención Integral, y Seguridad Humana, Psicología Criminal, Medicina Forense y Derecho Global. Igualmente, es autora de diversos artículos publicados a nivel internacional en materia de sistemas penitenciarios. Actualmente es la rectora de la Universidad Humani Mundial en Guanajuato. Bienvenida, Rocío. Bienvenida en este episodio del Hubiera si existe. ¿Cómo has estado, Rocío? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor que esté aquí con tu auditorio, estar contigo, porque sin duda hay que estar analizando muchos temas y qué mejor espacio que a través de Novarum, que siempre se ha distinguido por ser una organización innovadora, disruptiva, pero sobre todo involucrada con el sector productivo y social de nuestro estado y de nuestro país. Gracias por esta invitación. Sí, un placer tenerte aquí entre nosotros. Bueno, recordando un poco a nuestros amigos, ya sea que nos vean en YouTube o nos escuchen en Spotify, el hubiera si existe es un concepto que aprendí hace años de un mentor, en donde él me hacía reflexionar sobre aquellas cosas que decimos hubiera hecho o hubiéramos hecho tal o cual cosa, y inmediatamente, al menos en nuestro país, que es México, se considera que el hubiera no existe y rápidamente alguien en la sobremesa o en la conferencia o en la junta en la que estemos nos van a decir que el hubiera no existe. Sin embargo, la enseñanza de mi mentor, el doctor Don Beck, es de que eso que hubiéramos hecho hace 10, 15, 20 años, no importa hacia atrás cuánto tiempo sea, es lo que tenemos que hacer hoy. Muchas de esas cosas que no hicimos es oportuno, pertinente y adecuado para transformar el presente y construir mejores futuros. Entonces, Rocío, hablando de escuelas extendidas, hacia atrás en el tiempo, ¿hasta dónde te quisieras trasladar? ¿Cómo es que nace este concepto y qué ventajas tiene? Bueno, como tú sabes, quisiera platicarles qué significa el concepto de un horario extendido. Me parece que esta iniciativa tiene un origen de un origen social muy importante cuando va increciendo la participación de las mujeres en el ámbito laboral y que definitivamente había que hacer algo con los niños porque este proyecto aglutina preescolar hasta secundaria, que es una edad donde está la evolución del niño adolescente y que se quedaba a merced pues de la familia que en antaño así era, que lo cuidaba la abuela, pero cada día pues los escenarios van cambiando y en nuestro país surge esta iniciativa ya de manera muy formal en la administración pasada federal, en donde se están buscando cómo salvaguardar la integridad de un grupo tan vulnerable como son los niños y los adolescentes, como te menciono. Y lo más maravilloso de este proyecto es que además de la escuela, se pensaba que en estas 8 o 9 horas de horario extendido permitiría no solamente el tema de la regularización académica que
que lo vemos en la primaria y secundaria, que sin duda es matemáticas, sí, sino que había que apostarle a actividades de competencias para la vida. Esto que vivimos tú y yo, Roberto, donde el ejemplo de vida de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres, este ejemplo de valores que te iba haciendo caminar en entender y asumir temas de responsabilidad, de involucramiento en aspectos de tu comunidad, quieras o no, la misma dinámica te iba llevando a hacer, ¿no? sí. Y entonces, pues cada vez el estar los niños en su casa se volvía muy limitativo y este proyecto tiene 7 líneas muy importantes. La línea que le apuesta, además de este tema de la regularización de estos complementos académicos para fortalecer las matemáticas y que además lo hacen muy bien el proyecto porque lo hacen de manera lúdica a través de rompecabezas, de dinámicas interactivas entre los compañeros. Había 7 ejes: música, música, capacidad creativa, expresión artística, cultural y deportiva, pero le agregaron un ingrediente importantísimo que se llama cultura de paz. Entonces, cuando tenemos este proyecto, vemos que de una u otra manera se blinda a un niño y a un adolescente y que hoy, Roberto, en los escenarios desafortunados y asiagos que vivimos en esta descomposición social, si no tenemos estos mecanismos de protección, en algún momento recuerdo que me dijo un político de alto nivel, me dijo, pero es que esto es una responsabilidad, la educación de los hijos desde papás. Y yo le decía, mira, en Guanajuato y en León, por ejemplo, pues somos 31% de mujeres ya jefas de familia. Sí. Y si hablamos de jefas de familia, tenemos un trayecto del trabajo, tenemos un horario de jornada laboral, tenemos un horario de regreso, y dime tú si después de una jornada de 10, 11 horas, la mamá tiene la capacidad y el tiempo, y a lo mejor capacidad sí, pero el tiempo Sí. para dedicarle a arrastrar el lápiz, de revisar tareas, introyectarle aspectos de valores, del respeto, cuando la mamá lo que quiere es que ya los niños coman, que así en la casa, que se ponga el orden, dejar las cosas listas para el día siguiente, y entonces la dinámica cambia. Y el niño, en esta vulnerabilidad, pues definitivamente va convirtiéndose en un ser humano que se siente desplazado en un ambiente de un hogar disfuncional, digámoslo así, porque también tenemos otras aristas y otros factores que no permiten que el niño se sienta sólido e integral. Pues había que buscar un mecanismo para que ese niño tenga un espacio que le permita sentirse incluido, porque además hay una participación del director y de las maestras y maestros para el desarrollo integral psicológico. Entonces, de verdad que se convierte en un proyecto hoy no negociable, Roberto, Sí. no negociable ante los escenarios que tenemos, tengamos o no la responsabilidad como papás, que no se debe eximir, pero sí ayuda mucho cuando las figuras en casa que trabajan. Y te lo comparto porque trabajando muy de cerca con los niños que tienen problemas de adicciones, el común denominador es: no me siento tomado en cuenta por mamá y papá, me siento excluido, me siento discriminado, no me siento escuchado. Esa es la palabra más fuerte, y que mamá y papá no lo dan. Y en días pasados escuchaba el testimonio de una mamá y decía, yo no tenía tiempo para mis hijos. Sí, oye mamá, te quiero platicar. Mira, no tengo tiempo, acabo de llegar, vengo cargada de trabajo. ¿Ya comiste? Bien, me voy a meter y conectar porque estoy estudiando una maestría para darte más de comer. Entonces, haciendo un alto en este modelo educativo, con un horario extendido a nivel nacional, que dicho sea de paso, ya son solo 2 estados que gozan de este privilegio y uno de ellos es Guanajuato. Imagínate tú en los índices de violencia y de delincuencia que están viviendo en su entorno, tanto familiar como en su colonia, en su calle, en su ciudad, con gente que también viene de otros lados. El niño
no tiene rumbo. Sí. Y cuando hablamos de estos ejes, pues sin duda son fundamentales hoy, ayer, antier y siempre. Y Por siempre. eso el hubiera sí existe. Sí, déjame te comento algunas experiencias que he tenido con relación a esto que nos compartes. En el 2009, el Instituto de Planeación de Guanajuato, del Estado de Guanajuato, nos pidió hacer un estudio relacionado con un proyecto que denominaron Club de Tareas, ¿sí? Y la idea era precisamente dar un espacio de apoyo después de la escuela entre alumnos de diferentes grados. Por ejemplo, los alumnos de secundaria, con la guía de un maestro, eran mentores de alumnos de primaria para enseñarles los aspectos básicos. Los de preparatoria a los de secundaria, los de profesional a preparatoria, ¿no? No era un modelo de escuela extendida, pero también ocupaba un espacio de esas tardes que a lo mejor bueno fuera que estuvieran con las abuelitas o los abuelitos, muchas veces están en la calle y expuestos a un montón de riesgos y de tentaciones. Bueno, cuando hicimos ese proyecto, en el norte del estado, traíamos encuestadores en los 46 municipios y lo más impresionante para nosotros era que les preguntábamos aspectos educativos que les preocupara a los papás. Y los papás nos hablaban de su preocupación del pandillerismo, de las drogas, de la falta de respeto. Por ejemplo, un caso de una mamá que llorando nos decía que su esposo se había ido al norte, a Estados Unidos, y ya no supieron de él. O sea, ya realmente no saben si logró pasar, si no logró pasar, si se casó allá, perdieron contacto. El niño de 8 años golpeaba a la mamá, se emborrachaba y pasaba noches sin dormir en su casa. O sea, tal vez él pretendiendo replicar un cierto patrón de hombre macho, pero a los 8 años, imagínate. Y otro caso que también nos llamó mucho la atención, buscábamos personas para entrevistarlas y llegamos a una tienda, ¿verdad? Y le preguntamos a una señorita que estaba ahí si tenía hijos. Me dice, sí, tengo 3. Mire, estamos haciendo un estudio para el gobierno del estado, etcétera, etcétera, ¿no? Nos permite entrevistarla y me decía, ay, es que no puedo porque pues estoy trabajando, ¿no? Y volteaba a ver si no veía a su patrona o algo. Dijo, bueno, váyame haciendo las preguntas y le voy contestando. En eso entra una llamada a su celular y dice, permítame, son mis hijos. Contesta, no, mijita, acuérdate que el resistor lo pusimos en tal lado, estaban haciendo sus tareas los niños. Y entonces, cuando cuelga, se arranca a llorar. Dice, es que no tengo con quién dejar a mis hijos y los dejo encerrados. O sea, una niña de 8, otro niño de 6, otro niño de 4. Imagínate, encerrados donde hay un incendio, donde hay un problema. Y claro, ella les ponía doble candado para que no se salieran y se le fueran a perder, o lo secuestraran o cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí es una necesidad imperiosa. Ahora, ¿cuándo fue? Bueno, ya nos dijiste que en el sexenio pasado fue cuando se inicia este programa a nivel nacional, pero a inicio de este sexenio es cuando se quitan las escuelas de horario extendido. Así es una de las decisiones gubernamentales y que, gracias a Dios, Guanajuato siguió sosteniendo escuelas. Mira, yo te puedo decir, tan solo en el 2022 teníamos alrededor de 72 más 94, teníamos alrededor de 150 escuelas. O sea, Guanajuato no quitó. Sin embargo, ya bajó el número hoy día. Ahora, se vuelve muy esperanzador escuchar que la política pública que se está diseñando para la siguiente sexenio del Estado, se le va a privilegiar las escuelas de horario extendido, que me parece verdaderamente atingente esta decisión, porque si nosotros queremos rescatar a las generaciones, Roberto, bajo esta circunstancia, como muchas que tú acabas de mencionar, hay muchísimos hogares que están en esa circunstancia, que la hermanita mayor de 10, 11 años se queda responsable de los hijos y bueno, imagínate tú una criatura haciendo, yo lo recuerdo porque te acordarás que en nuestras épocas, digo, quien me está escuchando, discúlpenme por favor, sí. Pero quienes éramos los hijos mayores, éramos los responsables de todos los hermanos, pero era un modus vivendi, o sea, pero había calle, pero había abuelos, pero había tíos, había comunidad. Comunidad, sí. Hoy no hay comunidad, no hay cohesión social, hay una descomposición del tejido social, entonces los papás y mamás
pues tenemos la preocupación. Yo tengo casos de familias que ayudo, que las mamás se van y dejan a sus hijos, se desaparecen, o sea, se van de la ciudad, Okay. dejan a los hijos con los abuelos, y ¿sabes qué? Hay una familia cerca de Alfaro, que la abuela sale a trabajar y el abuelo es el que se queda cuidando a 4 nietos. O sea, ya señores muy grandes. O sea, hablamos de un caso que si de veras le abres el espectro, te darás cuenta que hay muchos casos en estas condiciones. Sí. Pero también cuando aunque haya papá y mamá, hay adicciones. Roberto, este es un tema muy grave que estamos viviendo, no nada más en Guanajuato, en nuestro país. Los índices de consumo están bajando cada vez en la edad. Si tú te das cuenta, en los centros de atención a las adicciones, Sí. yo voy a visitar niños de 11 a 17 años ya con problemas de consumo muy graves de cristal, de todo tipo de cóctel que te puedas imaginar, y que además eran tiradores. Vemos en la cárcel, en el centro, en el tutelar de menores, me tocó conocer jovencitos, adolescentes de 15 años ya jefes de plaza, sicarios de 14 años. O sea, realmente creo que es un alto en el camino, Roberto. O sea, ¿qué tenemos que ver por una mejor sociedad? Apostar por las nuevas generaciones. Claro. Ya perdimos 2. Guanajuato ya perdió 2 generaciones. Porque si tú analizas la edad de los jóvenes que están delinquiendo en un alto porcentaje, está creciendo 14 a 29 años. Sí. Entonces, definitivamente tiene que haber un alto en el camino, y yo creo que este es el momento límite, ya no digamos la mejor oportunidad, es el momento límite para que volteemos a ver a un niño. Y mira, te pongo un ejemplo, ¿sabes? Si ponemos un ejemplo, ¿cuánto nos cuestan las personas que están en la cárcel? ¿Cuánto nos cuesta? No tengo idea. Bueno, federal, hace 4 años, tú recordarás, ese no es un tema, pero yo tuve casa de exconvictos, de personas liberadas, Sí. costaba 65,000 pesos al mes una persona en la cárcel federal. Si tú investigas Guanajuato, andamos en 18,000. ¿Más cárceles? ¿Es la solución? O en lugar de que le metas más a las cárceles, volteas y ves las escuelas. Yo no digo que todas, Roberto, en todo el estado, porque es imposible, pero tienes 65, 70 polígonos que están muy asociados, aunque no tienen que ver la pobreza con la delincuencia. Sí es uno de los factores, la pobreza, para incidir en la delincuencia. Sí, no digamos, no decir en la violencia, pero sí en la delincuencia. Focalizar un esfuerzo. Y yo te quiero poner un ejemplo. Mira, cuando tuve estas personas exconvictos, nosotros adoptamos una secundaria en Alfaro. Te estoy hablando 2022. Pedimos apoyo a la delegación de Guanajuato de Educación. Todavía no estábamos con el nuevo secretario, porque este secretario llegó a transformar la educación. Nos dieron la autorización en la secundaria y me dijo el director, les dejo entrar a que hagan ligeramente el horario extendido 1 hora antes, y les voy a regalar 1 hora de clases, 2 horas, 300 días. El día que me lleguen tarde 5 minutos no vuelven a entrar. O sea, esto es un proyecto serio. Ok. ¿Qué hicimos? Yo llevé personas que me recomendó el sistema, que sabían música, teatro, muralismo y deporte. En 300 días hay evidencias, 0 conato de violencia, a pesar de que eran escuincles, eran niños de diferentes bandas y de diferentes grupos. Estaban los Homies 23, la Esquina Loca 49, había de varias pandillas. Ok. Pero dentro y fuera se respetaron, porque el primer código de este ejercicio era la cultura de paz. 2, logramos ganar un premio de canto. Los alumnos, los primeros 3 meses, se destruían el mural. Al 4º mes, cada quien tomó su parte y ahí está el mural en la escuela. Lo pueden ir a ver. Qué No es mentira. ¿Sí? Y cuando cerramos me dijo, no tuvimos incremento de adicciones en estos 300 días. Pero además, teníamos un espacio rentado, jalábamos a las mamás
Pues el tema psicológico es fundamental, que también lo dice Livia recientemente. Le vamos a apostar a la salud mental de nuestro estado, claro, porque si los niños, sí, escuela extendida, pero salen y la situación familiar no cambia, el niño se siente cada vez más aislado de su propio núcleo familiar. Entonces, les dábamos clases de salud nutrición, entonces decían, oye, pues también para las platiquitas psicológicas. Pues no eran platiquitas, eran sesiones de terapia psicológica durante las clases de cocina. Entonces, se empezó a generar un andamiaje social, familiar, muy interesante. Claro, nos cambiaron de director y nos sacaron de la escuela. Sí, desafortunadamente eso sucede cuando hay este tipo de cambios. Te quiero preguntar algo y es realmente ignorancia del modelo, ¿sí? Cuando se diseña el modelo original, ¿verdad? En el sexenio pasado y que se empieza a instalar, por así llamarle, en las diferentes entidades de la República, yo lo que me pregunto es, ¿al maestro se le pagaba más? Fíjate que en ese momento no. Y la otra pregunta es, ¿la comida? A ver, qué buena platícanos. pregunta porque te traigo el dato. Okay. Sí, fíjate que gobierno del estado en 2022, aquí traigo el dato, se otorgaron 4,600 pesos adicionales a los directores y 4,000 a los docentes por este horario extendido. Okay. Pero algo padrísimo es el costo del alimento, Roberto, 18 pesos. ¿Qué te era más barato? 18 pesos diarios que te sale alrededor de 560 pesos al mes, más lo que le pagabas a los maestros o mandarlos al centro tutelar de menores, claro, o al centro de adicciones. Claro. El costo-beneficio, vaya, es absurdo hasta pensar en una comparativa, ¿no? No, que incluso esos lugares del centro tutelar o el centro de adicciones que supuestamente debieran de crear un efecto de reinserción social, en ocasiones se convierten en escuelas del crimen, o sea, porque conocen a otras personas, consiguen el celular, empiezan a extorsionar y salen con más contactos. O sea, sí es una realidad, la verdad, bastante lamentable. Estaba buscando, quería mostrarte, y sí, corroboro que justamente en Guanajuato estaba buscando, googleando, sí, reconfirmando el dato, efectivamente para nosotros no se suspendió y se fortaleció en el 23 y en el 24 este tipo de programa estatal, pero no lo suficiente. O sea, creo que si, yo quiero decirte algo muy importante que es desde mi opinión muy personal. Si un gobierno del estado, municipal, federal, no pone al ser humano en el centro y sus necesidades, la política pública va hacia un lado y las necesidades de la población es otra. Si no visualizamos, como decía, yo recuerdo que decía Álvaro Cabeza de Vaca, nuestro secretario actual, decía, es que a mí ya me llega el problema, hay que irnos a la causa causare, porque ya cuando a mí me genera un problema de delincuencia y se van a la cárcel, es porque no hubo un proyecto de desarrollo social, claro, de educación, de cultura, de arte, de inclusión, de perspectiva de género, todos los elementos que tienes que voltear a ver. Y el centro es el niño. Si tú le das el apoyo al niño, le entras a la mamá y al papá, le entras a la colonia, le entras al municipio, le entras al estado, entonces se va volviendo de un micro a un macro y entonces estás apostando, no quiere decir que sea lo único, pero qué mejor que apostarle al ser humano. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, ahorita tenemos alumnos que están llegando de San Juan de Abajo. ¿Qué le es más importante a una niña, a un adolescente o a un adolescente? ¿Tener calle o que tenga un camión que le permita venir a la universidad? Claro. O sea, yo sé que son necesidades. Las dos son necesidades, sí. Pero, ¿qué es lo que tiene que privilegiar una política pública? Entonces, me parece que hoy tenemos una gran oportunidad de oro en el límite para que haya un replanteamiento de política pública y que si volteamos a ver esto que yo te menciono, la educación es el factor. Te voy a dar otro dato. En el 2021 hicimos un estudio con la Fundación Espinosa Iglesias en el Observatorio Ciudadano de León. En ese estudio se hablaba ya de las jefas de familias, de donde traigo el dato, este porcentaje, pero un dato que nos alarmó muchísimo fue que Guanajuato y León
del 2000 al 2022 21 que hicimos el estudio, en Guanajuato solo 3 de cada 100 guanajuatenses había tenido movilidad social y 3.75 movilidad en León, Guanajuato. Y dices, a ver, espérame, y el corredor industrial automotriz, y la industria boyante, y un estado boyante, de los principales exportadores, con mayor empleo. ¿Qué está pasando? El tema salió y el tema se llama educación. Educación y competencias, las competencias de los muchachos. Claro, porque naces pobre, te desarrollas pobre, te mueres pobre, y generación 2 repite generación 1. Entonces, sin duda, uno de los factores detonantes, yo recuerdo en la Facultad de Economía nos decía mucho, la educación es desarrollo, ¿sí? No es todo el desarrollo, pero sí tú le apuestas a la educación y todo este elemento integral, como acabas de decir, las competencias laborales, porque hoy está cambiando esto estrepitosamente, ya las universidades no alcanzamos la tecnología, no alcanzamos las necesidades mundiales a la altura de lo que demanda todo el sector productivo y menos con toda esta tecnología e inteligencia artificial, que no es el tema. Pero olvídate inteligencia. Sí. O sea, internet. Tengo niños que acaban de ser internados en adicciones. Un niño de 13 años no sabe leer ni escribir, no está registrado. O sea, ni siquiera existe. O sea, no para el gobierno no existe. No existe ese niño. ¿Sí? Si tú te vas al crucero de López Mateos con Mariano Escobedo, hay una bolita de niños que se juntan allí. ¿Sí? Pregúntales y te vas a descubrir que hay una niña, que no quiero decir el apodo que le dicen, pero no está registrada, una niña de 13 años, ¿sí? Y envuelta entre niños, y que nació en Estados Unidos, pero la mamá la trajeron para acá, nunca la registró en ningún lado. El caso es que esa niña no existe para México. Entonces, híjole, son grandes temas que hay que voltear a ver al ser humano. Sí. Mira, te quiero presentar otro caso. Me invitaron a un aniversario en La Búsqueda, que tú sabes que es un centro para rehabilitar adictos. Es el que estoy diciendo, es La Búsqueda. Es el que está en León 1, León 2, por allá arriba. Sí. Bueno, lo que yo no me imaginaba, Rocío, yo ya había estado en centros de esa naturaleza, pero no sabía que existía un centro para niños y para adolescentes. Bueno, había un niño pequeñito, muy delgadito, que le decían el rata, ¿sí? ¿Sabes por qué le decían así? Porque lo encontraron en un basurero y las ratas se lo estaban comiendo. O sea, dejaron las piernitas en el hueso y lo rescataron, ¿verdad? Y lo estaban nutriendo y lo estaban desintoxicando, porque también era adicto. Y era un niño tal vez de 10 años, pero tenía la estatura de un niño de 6 años. O sea, realmente nuestra niñez está viviendo unas situaciones que no debería de vivir. Sí. No debería de vivir. Ahora, en todo esto que hemos platicado, Rocío, no hemos comentado sobre el papel de la iniciativa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, porque ciertamente el gobierno tiene una gran responsabilidad en cuanto a política pública, presupuesto y demás, para aplicar ese hubiera, ¿no? De que lo que hubiéramos hecho en el 2000, 2005, con este tipo de escuelas de horario extendido, pues ahora tenemos que fortalecerlo, independientemente de la política federal, que cada estado tome su propia responsabilidad. Desconozco si el nuevo gobierno federal ya traiga en el radar restablecer estas escuelas de horario extendido. Pero seguramente la iniciativa privada y otras organizaciones también pueden contribuir de alguna forma. Mira, Roberto, creo que llegamos al parteaguas de este programa y parte importante. Yo estoy convencida que este sexenio es el sexenio de la ciudadanía. Los recursos y la voluntad política no nos alcanzan. La ciudadanía tenemos que ser un ente transformador. Y yo he sido muy insistente también. Mira, tan solo si hablamos de universidades, tú hablaste hace un rato de cómo las preparatorias le explicaban a la secundaria. No hay mejor lenguaje que entre ellos. Entre ellos, porque a veces el maestro
se predispone, el alumno lo ve como el mayor y cuando lo ve como autoridad entra en un choque psicológico y dice, no lo entiendo, porque ya está viendo al papá o a la mamá en esa figura, ¿no? Pero entre pares o entre un chavo mayor, hasta se vuelve aspiracional. Exacto. Se vuelve aspiracional. Dice, ay, yo quiero ser como él. Entonces, sin duda, hoy las universidades tenemos una gran responsabilidad y yo creo que esa política pública. ¿Cuántos jóvenes estudian universidad y tenemos el servicio social, Roberto? Sí, es un mundo. Pedagogía, psicología, nutrición, por supuesto, criminología, que pareciera no importante y que nada más la ven como peritos. No, el criminólogo entiende la causa causal del comportamiento del ser humano. Todas estas carreras, el de tecnologías le puede explicar matemáticas. O sea, ¿qué no puedes hacer? Mira, está pasando un fenómeno. Están disminuyendo la matrícula en tecnologías. Ojo. Cuando debería ser al revés. Cuando debe ser al revés por la demanda. Sí. ¿Por qué? Porque hay un rechazo y tendríamos que replantear esta política pública, pero involucrándonos. Uno, universidades. Gran responsabilidad. Digo, yo tengo aquí enfrente, qué bueno que abordaste la búsqueda. Yo tengo 10 estudiantes de la búsqueda conmigo. Fabuloso. Y tengo 4 que entran ahora en septiembre. Fabuloso. Que ya eran menores y que ahora ya están con adultos, pero ya están aquí en la universidad y que siguen el proyecto. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, yo tengo enfrente aquí a Piletas, tengo San Juan Bosco, tengo una responsabilidad social aquí enfrente. Claro. Está UNIVA como mi vecino, está La Salle como mi vecino, que podríamos cubrir 3 polígonos, Joyas, Piletas, San Juan Bosco. Creo que también hay un TEC de León por aquel lado, ¿no? Sí, ándale, sí. TEC de León, más adelante, y la UNAM más también adelante. Está. Así es. O sea, hay un cobijo académico muy interesante, porque además acuérdate que la pobreza está cubriendo las faldas. Si hablamos de Unitec, pues tiene los castillos, está frente a Lomas de Medina, me doy a entender. Sí. Y ahí también está otra La Salle de preparatoria, que podríamos hacer de verdad un ejercicio ciudadano. Esto es por universidades y que no tiene costo, porque estamos optimizando el capital humano. ¿Y sabes qué pasa con esto? Y las instalaciones, claro, también. Pero además, otra cosa, podemos dar apoyo psicológico, porque tenemos carreras de psicología y tenemos centros de atención de psicología. Este corredor tenemos apoyo psicológico y nutricio a las universidades que estamos, apoyo legal. Fíjate, toda esta estructura, si hubiera un proyecto de política pública, hasta me empiezo a emocionar porque yo he sido como muy enfática que tenemos que hacerlo. Ahora bien, si hablamos de universidades, si hablamos de empresas, todos tenemos una responsabilidad. Hay modelos dual y demás, pero no, yo creo que tenemos que involucrar al hijo de los trabajadores, apoyar a la empleada. ¿Qué tiene que hacer? No grandes proyectos, esfuerzos pequeños, pero tenemos que aportar. Yo siempre he dicho, y perdóname si me voy a ver mal, pero yo soy una mujer creyente y digo que Dios no se queda con nada. La vida no se queda con nada. Tú das y se te regresa el doble. Como institución educativa, te posicionas como una universidad, como una institución sensible, de responsabilidad social. Claro, sí. Y además, tocas espíritu, porque mira, yo recuerdo el año pasado, yo olí en mis alumnos esta ausencia, dije, no huelo espíritu, algo está pasando. Y metimos una materia de desarrollo humano y responsabilidad social, pero eran 3 cosas: asumir responsabilidades, hacer conciencia y tomar decisiones. O sea, tomar decisiones, hacer conciencia, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Estos 3 temas los involucraron a todos en un proyecto social, todos. Un vecino, un niño, una abuelita, lo que tú quisieras. Esta sensibilidad que le puede generar en el espíritu a un universitario está pegado a esto. Claro. Es el antro, que es fuera de... Es hacerlo copartícipe de una formación social. Sé que suena utópico, pero se vale soñar. No, de hecho, las utopías son muy útiles porque nos muestran hacia dónde debemos de empezar a caminar. Claro, por supuesto. Entonces, creo que este podría ser un gran proyecto porque además, déjame decirte, tenemos escuelas extendidas
en Abasolo, Acámbaro, Apaseo, Atarjea, Comonfort, Dolores, Hidalgo, Guanajuato, Jerecuaro, Blanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Juventino Rosas, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria y Jixú. En Jixú, Victoria y Tierra Blanca está la universidad muy cerca. O sea, ahí puedes decir, uy, no, imposible. No, quiero volver a los... me voy a escuchar muy mal, pero en el 2000, León ya era rey de las pandillas territoriales. Hoy ya somos rey de las pandillas criminales. Pero el tema del consumo de inhalantes fue un tema que no se vio venir. Lo que eso iba a generar, machismo, sociedad conservadora, todas las características sociales, antropológicas y sociológicas. El embarazo adolescente. Tantas cosas que vas viendo y que hoy pues está gestando que desde el 2016 ya lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, León, Guanajuato ya era un mercado de $600 millones de consumo de droga al año. O sea, no es un problema menor. Entonces, cuando tú ves estas cifras aisladas y las concatenas con toda la incidencia delictiva, con el comportamiento social, el empresario se vuelve una figura de liderazgo importantísima, no la más importante. La más importante es la familia, claro, las universidades y las escuelas, pero el sector empresarial, su liderazgo en la responsabilidad social, los que tenemos un negocio sabemos que tenemos que dar lo que nos toca y un poquito más. Mira, en la mañana estuve en una empresa de calzado, de fabricante de calzado, rediseñando su filosofía. Y entre las frases, las palabras que ellos deseaban incorporar era responsabilidad social. Pero realmente no estaban dimensionando lo que implicaba. Les dije, si ustedes lo van a poner aquí, es porque va a suceder, ¿sí? ¿Y qué nos sugieres? Lo que yo les sugerí, y les sugiero también a quienes nos estén viendo que sean empresarios, que tengan empresa, que tengan colaboradores, es empiecen ese trabajo social con sus propios colaboradores. Hay un grupo de amigos tuyos y míos que aquí en León empezaron a sembrar la idea de empresas libres de pobreza. ¿Y eso qué significa? Que se hace un estudio socioeconómico a tus colaboradores para ver cuál es el ingreso familiar, ¿sí? Y ver si están abajo o arriba del umbral de la pobreza. Que también por eso es que la mujer se incorpora a la vida laboral porque no les alcanza un sueldo del varón, ¿sí? En este caso. Y entonces, apenas con 2 sueldos, llegan al techito no alcanzan muchas veces ni a brincar. Y resulta que los empresarios no se dan cuenta. Y entonces vienen esas preguntas, ¿no? De que cómo en un estado que crece en un PIB ejemplar a nivel nacional, pues tenemos ese tipo de rezagos. Porque lamentablemente pudiera haber empresas que son generadoras de pobreza, ¿eh? Pero no están conscientes, no han hecho una medición, un censo, un estudio de ver cómo están y de las necesidades que puedan tener en sus familias los colaboradores. Les digo, hagan una fundación, hagan un apartado en donde tengan un presupuesto para apoyar esas situaciones que es independiente del sueldo, ¿sí? Pero hay muchas formas en que los empresarios se pueden involucrar, empezando con sus propios trabajadores. Con sus propios trabajadores. Una necesidad, mira, esfuerzos pequeños, o sea, que sean sólidos, ¿no? El primero es revisar quién tiene el sueldo más bajo. 2, quién tiene muchos hijos y es el único sueldo si es mujer. Sí. 3, si ya es muy grande y tiene mayores, como hacer un diagnóstico propio para empezar a hacer una labor social al interior. Mira, Roberto, tan solo si tú vas a ciertos puntos de la ciudad, ¿dónde comen muchos empleados? En los corredores, en los camellones. En los camellones, sí. O en las banquetas, sentados en la banqueta. No tienen un hornito para decir, preparé en la noche y tengo dónde calentarlo. O sea, un tema básico que es la alimentación. ¿Sí? ¿Qué comen? Lo que les venden ahí los puestitos de afuera, chatarra, ves a mujeres con sobrepeso, pues porque no les alcanza a comprar una comida mayor a lo mejor. No sé, son condiciones de sueldos. O sea, creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer, Roberto, y
y felicito, hay tantos empresarios que admiro profundamente que coincides, un Rafi Yamín, un Lalo Pons, un David Herrerías, hay los señores Plasencia, hay mucha gente muy valiosa. Así es. Pero también hay pequeñitos, medianos, que tienen gente a destajo, que no le dan prestaciones, que no les pagan horas extra, muchas cosas. Ahí te va otro caso. Una empresa de calzado pequeñita, no llegaba a 20 trabajadores. El dueño, un cliente nuestro y amigo, se dio cuenta que llegaban sin desayunar. Y entonces lo que él hizo con sus recursos era comprar botes de leche, bolillos y plátano. Y ese era el desayuno, se lo devoraban y se lo agradecían eternamente, ¿sí? O sea, algo tan sencillo como decir, bueno, pues es lo que me alcanza y es lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero sí, mira, no terminaríamos de hablar de este tema. Quisiera que nos regresáramos porque lo que vimos son todas las consecuencias de que no funcionen correctamente o de que no existan las escuelas de horario extendido, ¿sí? Y ahora lo que necesitamos es lo que no hicimos en el pasado, hacerlo en el presente. Y la idea sería con esta nueva gobernadora y obviamente idealmente con el gobierno federal, porque esperemos que este podcast lo vean muchas personas en la República también, podamos tener metas, o sea, decir, bueno, ¿cuál es la meta de recuperar esas escuelas de horario extendido que tuvimos en algún momento y todavía irnos un poco más allá? ¿Sí? Sí, claro. Yo creo que yo soy una mujer de fe, Roberto, y yo siempre creo que la esperanza es lo último que tiene que perderse, pero la esperanza no se mueve sola. Necesitamos abrir conciencias. Sí. Conciencia ciudadana, conciencia empresarial, conciencia de organizaciones civiles. La fórmula es bien sencilla, Roberto, bien sencilla. Hacer lo que me toca y un poquito más. Con eso ya le estás agregando un PIB social a la reconstrucción de una sociedad que hoy pide a gritos, no nos quejemos. Mira, porque es muy... Sí, Rocío, tú lo sabes, si simplificamos las cifras, tenemos un 50% de mexicanos viviendo en pobreza y otro 50% que no estamos en pobreza, ¿sí? Y que estamos en una situación que podemos compartir ese poquito más. ¿Sí te das cuenta que es la misma cantidad de mexicanos? Claro. Haz de cuenta, es 1 a 1, casi 1 a 1, para levantar este país y hacer una realidad diferente. Claro, y la educación es central en esto, y yo creo que si nos están escuchando, sin duda, nuestros políticos, la política es de decisiones y de voluntad. Claro. Y cuando hay voluntad, hoy conocimiento lo tenemos una presidenta de la República con doctorado. Así es. Tenemos una gobernadora muy preparada, pero además con amplísima experiencia. Tenemos alcaldes con otro nivel educativo, tenemos ya legisladores, a diferencia de antaño, ya gente que trae ya una formación, que si se pierde la brújula de lo que se requiere para recomponer este país, pues entonces va a ser muy desafortunado no voltear a ver al prójimo, al adolescente y al niño que requiere de nuestro apoyo en convertirlo en el centro de toda política pública. Claro. Y la educación es fundamental. Y las escuelas extendidas no es negociable, Roberto. Sí, en los polígonos más vulnerables. Mira, quiero retomar algo que tú mencionaste, porque hablamos de educación, pero también hay que ver qué tipo de educación es la que vamos a brindar. Nos mostraste que en estas escuelas de horario extendido hacen un modelo de educación integral donde incorporan otras competencias, otras habilidades, otras experiencias que enriquecen esa estancia del niño en ese horario extendido. Entonces, esos elementos, esos ingredientes, por ejemplo, en algunos lugares, tú sabes que han florecido las orquestas infantiles, los grupos de danza, los coros. Bueno, está comprobado que todas esas actividades lúdicas provocan conexiones neuronales que se quedan para toda tu vida y inevitablemente empiezan a mejorar su desempeño escolar. Claro. ¿Sí? Porque ahora ya tienen otras rutas en su cerebro que antes no las tenían, ¿sí? O sea, es inagotable el tema. Te agradezco muchísimo toda tu experiencia, tu pasión.
Te deseo lo mejor y bueno, estoy muy optimista de que más personas se sumen. ¿Estarías de acuerdo en que podamos incluir tu correo electrónico en la base del video, del podcast, para que si en un momento dado te quieren contactar, lo puedan hacer? Con muchísimo gusto. Y todo lo que acabo de compartirles también quiero decírselos, no es de dicho. Me la he pasado en cárceles mucho tiempo y el común denominador en las cárceles, la razón, el inicio del punto de quiebre de todo niño, adolescente, joven que se involucra en actividades delictivas y de violencia, tiene mucho que ver por la falta de oportunidades, educación y también amor. Creo que ese es un gran tema, además la salud mental, que luego ya platicaremos de ello. Claro, no, y la escucha, lo que nos dijiste, o sea, no se sienten escuchados. Oye, Rocío, pues muchísimas gracias, un placer tenerte en el Hubiera, sí existe, y esperemos que muchas personas se sumen a hacerlo realidad. Gracias, Pues Rocío. yo también espero que toquemos corazones y abramos conciencias. Primero Dios, sí. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, hasta luego.